La Gendarmería Nacional comenzó operaciones el viernes con 5.000 elementos, cumpliendo un compromiso presidencial asumido desde la campaña electoral, pero con una conformación diferente a la que se pensó originalmente. La Gendarmería es una división más, la séptima de la Policía Federal. No es ni será un cuerpo autónomo y sus objetivos son la protección de los ciclos productivos amenazados por la delincuencia organizada. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart. Hubo muchos debates sobre cómo sería la Gendarmería. Si un cuerpo de élite, si sería dependiente del ejército, incluso si reemplazaría a la propia Policía Federal. En realidad es un cuerpo absolutamente civil que tendrá que trabajar mucho para ganarse la confianza de la gente. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot y esto es México Confidencial. Los críticos a la creación de esta Gendarmería Nacional, que es una división de la Policía Federal, señalan que ya no es necesario tener nuevas policías, de que estas solo crean más problemas y que la solución a la inseguridad que se vive en el país se va a solucionar con más educación, desarrollo y empleo. Creo que no hay contraposición en estos dos temas, pero Esdras Chabot, ¿tú qué opinas? Gracias, Pablo. Buenas noches. Mira, la verdad es que cuando sucede este tipo de presentaciones, uno es que el tema ya había sido manejado anteriormente, ¿no? Hablar de gendarmería era hablar originalmente de modelos como el francés o el chileno en términos de carabineros como tal, un grupo de élite encargado de la seguridad en términos generales. Y aquí quizá el nombre que escogieron de gendarmería lo hicieron básicamente por querer relacionarlo con la cercanía a la ciudadanía. Esta idea de transformar, que me parece importante, ojalá lo logren, la imagen de policías a los cuales la sociedad les teme. En México a veces dicen es mejor arreglarse con el ladrón que pues, denunciar o tener enfrente a la policía. Esta imagen del policía al que nadie respeta o se le considera incluso aliado de los criminales. Toda esta visión es lo que trata de transformar una idea de gendarmería. Y el otro lado, que creo que es el lado más importante, es primero el hecho de que esta gendarmería es armada a partir de un principio según el cual pues ni tuvieron que ser policías, ni por supuesto tener ningún tipo de antecedentes, ni militares, ni nada. Son gente a la que se escogió a partir de un perfil, se le preparó y se trata de alguna manera de establecer a partir de ello una nueva división, como lo decías, dentro de Policía Federal, encargada de acercarse a la ciudadanía, pero vigilar ciclos económicos. Y esta es la parte, digamos, de inteligencia, que independientemente de que haya una división de inteligencia, esta idea de tener la capacidad de identificar por dónde circula el dinero de los delincuentes, creo que esa es la parte que veremos en el corto plazo si funciona o no. Esdras, tomo lo que señalas del temor existente a las policías. A mí me parece que desde hace 8 años para acá se ha venido trabajando en un proceso de depuración de cuerpos policíacos porque se enfrentó esta mega ola delictiva que se nos vino encima, donde se controlaban o controlan todavía partes del territorio nacional, imponen sus leyes los grupos criminales, era porque contaban con la anuencia y la complicidad de las policías. Estaban pervertidas hasta el tuétano todas las policías, incluyendo las nacionales, las policías estatales y las policías municipales. Bueno, pero a partir de 8 años se ha venido haciendo un esfuerzo para crear nuevas instituciones policíacas con avances, con retrocesos, pero creo que sí se ha logrado ir mejorando el perfil de las policías. Se ha logrado una especialización y se ha logrado una modernización de cuerpos policíacos para enfrentar al enorme poder de las bandas de narcotraficantes que también se dedican al secuestro, a la extorsión, al cobro de derecho de piso, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece que esta creación de instituciones es algo positivo. Estos 5.000 elementos que pueden llegar a ser 20.000 de la Gendarmería, creo que vienen a ayudar en ese camino. Por algo, las cifras, de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad, las cifras de delito han descendido ligeramente. Por supuesto que todavía tenemos un enorme problema encima, pero los homicidios dolosos han disminuido en 25%. Ha caído ligeramente el secuestro y la extorsión en más de 12%. Es decir, creo que se está en el camino correcto, pero el camino está lleno
de obstáculos y está lleno de avances y retrocesos. Pero ese es, no sé si tú ves otro. Ahora, no, yo creo que una parte fundamental de esto es, por un lado, esta idea de que tanto la Policía Federal es vista por la ciudadanía o comienza a ser vista como un elemento que verdaderamente protege. Sí. Lo mismo que el ejército, esta idea de que saquen al ejército, la gente que decía saquen al ejército o eran parte del crimen organizado o simplemente no vivían en esos lugares que vivieron el acecho permanente de este crimen organizado. Lo que ahora se trata de hacer es presentar esta policía que pueda tener una cercanía con la ciudadanía, al mismo tiempo que tiene una preparación de élite, una preparación profesional, y entrar a ámbitos que son bastante complicados. Y tú mencionabas el hecho de que las policías estatales o las policías municipales estaban copadas. El grave problema, yo lo platicábamos con el comisionado de seguridad, es la relación de estas policías federales con los gobiernos de los estados. Hay gobernadores, sin duda alguna, que abrieron la puerta, que dijeron, aquí tenemos el problema, venga la ayuda federal, primero con ejército, policía federal especializada y adelante, y comenzaron a reorganizar sus propias policías en forma simultánea, pero también lograron reducir sus índices de delincuencia. Y hay otros que no. Hay otros que o no le quieren entrar porque el costo es muy grande, o quieren que les haga su trabajo la Policía Federal o el Ejército y luego regresar otra vez al mecanismo, o en el peor de los casos son parte coludida con el crimen organizado, aunque esto es muy difícil de demostrar desde las propias esferas del poder. Cuando se habla de esta policía o de esta división de gendarmería para procesos productivos, creo que la parte que es muy importante es el hecho de que comiencen a identificar aquellas áreas de donde se nutre el propio crimen organizado, el manejo del dinero, la posibilidad de secarles, como ya se ha hecho con distintas medidas, cuando se habló del tema de depósitos en dólares, manejo de efectivo. Esta idea de que al crimen organizado, es cierto, se le combate por la fuerza, pero también con la capacidad de quitarle sus fuentes de ingreso. Tú les secas, le haces más difícil acceder al dinero y bueno, van a ir a otros delitos. En muchas ocasiones esta idea de que aumentan los secuestros, aumentan porque como ya no pueden manejar o se les cerró el espacio del narcotráfico, entonces tienen que buscar una actividad alternativa. Bueno, perdón, pero yo prefiero que se dediquen al narcotráfico y no al secuestro. Por supuesto, pero digamos que aquí es un proceso de desactivación en donde por un lado terminas digamos, parando una parte y luego tienes que ir y desarmar otra. O sea, la idea es bajarlos a los niveles, digamos, mínimos que puede existir y reducir incluso, creo que la parte más importante, uno, el peso económico, ¿no? Mencionaba mucho el comisionado Monte Alejandro Rubido el tema de los limones, del limón en Michoacán, del control del mercado del limón. Esto por un lado, o elementos importantes en otras regiones en donde los derechos de piso terminan afectando los determinado tipo de servicios, lo que tú hablabas de todos estos derechos de piso y el pago de pues prácticamente una cuota permanente para poder seguir sobreviviendo. Cuando tú cierras eso, empiezas a golpear en las bases que dañan al crimen organizado y creo que esa es la apuesta, ¿no? Ya, yo vuelvo a lo que señalabas tú al inicio de esta intervención. La Policía Federal Preventiva y el Ejército ya son solicitados por los gobiernos estatales que antes decían, por favor, no queremos militarización, ni queremos que vengan aquí policías federales a vulnerar la soberanía del Estado. Me parece que no solamente estaban equivocados, sino que no dimensionaban el tamaño del problema que se les venía encima con bandas criminales perfectamente estructuradas y mejor armadas, sin duda, que las policías federales y las municipales. Ahora bien, también hay una franja política que quiere sacar provecho de esta situación y dice, se está invadiendo la soberanía estatal. Vamos al caso de Michoacán. Bueno, ¿había que actuar o no tenía que actuar la federación cuando estaban metidos el gobernador, el hijo del gobernador en funciones, los presidentes municipales, además de toda una estructura criminal en la entidad? ¿Tenía o no que intervenir la federación? A mí me parece positivo y ese discurso de que no a tocar la soberanía estatal
creo que viene siendo al final de cuentas un parapeto para defender delincuentes o para que el país se descomponga. O para defender a gobernadores aliados a delincuentes, que ese es otro de los fenómenos. Yo creo que hay 2 estados que se han mencionado en donde tendrían que establecer en este momento la actividad de esta policía. Por un lado, Tamaulipas, sí, por supuesto, y el otro es Guerrero. Sí. Ahí las 2 zonas en donde crimen organizado ha logrado crecer y crecer en forma importante, en donde se ha actuado, por lo menos en Tamaulipas, con una estrategia distinta a la de Michoacán, pero en donde el problema de ciclos económicos, sea de actividades cotidianas, cuando se habla de ciclos económicos, no es que van a ir a proteger a la empresa que produce limones o en Tamaulipas, pero vas a proteger áreas que si están copadas por el crimen organizado, terminan determinándote, estableciendo prácticamente precios, qué productos entran, qué empresas lo hacen y cuáles no. Un poco lo que pasaba en Michoacán con Lázaro Cárdenas, donde prácticamente ellos eran ahí los dueños del negocio. Esa es la parte que hay que golpear y golpear fuerte. Aceptar que esta gendarmería va a tener que jugársela y que demostrar tener resultados en el corto plazo para golpear esos niveles. Y yo sí quiero ver respuestas de gobernadores a ver qué es lo que dicen a partir de la presencia de estos grupos. Y la veo, fíjate, tú señalas acertadamente el tema de corto plazo. Yo la veo a mediano plazo creciendo. Si crece un cuerpo que se hace respetar, que está cerca de la gente, como su nombre le indique, como tú bien señalas, creo que paulatinamente va a poder ir creciendo y reemplazando incluso a las Fuerzas Armadas en el país para que retornen a sus cuarteles, a sus funciones originales y que esto quede en manos de civiles. Pero el proceso es gradual, es paulatino y es un buen comienzo. A mí sí me gusta mucho la creación de esta área de la Policía Federal, que es la gendarmería, hecha con gente nueva, con gente que no ha estado ni en las policías ni en las Fuerzas Armadas, que viene de la sociedad y ha sido entrenada con una nueva mentalidad. A ver si logran imbuirse, si logra transminar el espíritu institucional para que surja de aquí una nueva policía. Y algo importante, ir caminando a través de esta Policía Federal al tema de mandos únicos. Mando único estatal, mando único, por supuesto, si se llegara a una policía nacional, e ir desapareciendo policías municipales. Aunque hay algunas que han tenido determinado tipo de éxito por sus propias características, por lo que en algunos lugares funcionan, la idea de una policía municipal no tiene cabida en una sociedad como la mexicana, en donde ni siquiera se tienen los recursos y cuando se tienen son muy escasos y el trabajo del policía municipal termina siendo el de dirigir tráfico en algunos lugares o dar lugares de estacionamiento y finalmente para recibir alguna propina en el mejor de los casos, si no es que terminan siendo ocupados por el crimen organizado. Esta idea de del federalismo mexicano, que tú mencionabas cuando hablábamos del tema de los estados y la autonomía, aquí hay que redefinir el concepto de federalismo, por lo menos en el tema de seguridad, en donde tiene que haber una responsabilidad compartida, es cierto, pero no puede haber una autonomía de Estado en donde desde el momento en que los gobernadores simplemente no pueden hacer uso de ella para cuidar a su sociedad. No pueden, aunque quieran. Hay gobiernos estatales que aunque quisieran hacer frente al poder del crimen organizado, no lo pueden hacer porque tienen limitaciones, desde limitaciones jurídicas, legales, porque son delitos federales, etcétera. Y lo otro es porque no tienen la capacidad, no tienen los recursos para formar buenas policías. Sin embargo, hemos visto también avances notables en los últimos tiempos en la confección de policías y en la seguridad de los estados. En Ciudad Juárez, Chihuahua, que era la capital mundial del crimen. Ahora, en un año no ha habido un solo secuestro. Se cumplió un año sin un solo secuestro ahí funciona en la Ciudad Juárez. estrategia. Quiere decir que sí es posible, que no todo está perdido y que la lucha hay que darla y que el camino, me parece, es este en el que está la Gendarmería Nacional. Se nos termina el tiempo, Pablo. Así es, Ezra. Pues fue un gusto y esto fue México Confidencial. Lo esperamos la próxima semana. No cabe duda que la industria sin chimeneas, como se le llama al turismo, está dando sorpresas positivas dentro del desarrollo del país. Las últimas cifras de hace una semana señalan que el crecimiento turístico internacional a suelo mexicano ha crecido en más de un 20%.
Esto también se suma a lo que en el turismo nacional está dando en resultados Acapulco, Veracruz, y lo que será cuando se termine la carretera Distrito Federal Tuxpan-Veracruz, que en 2 horas se tendrá ya una playa al alcance de quien quiera visitarla. Pero la industria es mucho más. Estamos hablando de líneas aéreas que están tratando de abrir espacios en el cielo mexicano para poder también nutrir de turismo y llevar pasajeros a otros destinos. La Secretaría de Turismo está marchando como el presidente Peña todos los días revisa y su secretaria Claudia Ruiz Massieu le reporta. Gracias.